este tema al amado radioyente para que sea libre de las fiestas paganas a las cuales se les ha esclavizado por mucho y mucho tiempo. Dice Lucas en el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Yo en estos 24 años que llevo escudriñando las Escrituras, caminando por el camino del Evangelio, no puedo decir que haya visto o escuchado a algún predicador decir algo como lo que yo estoy a punto de decirle al amado radioyente aquí. Esto no se lo escucha a nadie, sencillamente Dios me dio el sentir o tuve el sentir de investigar todo lo concerniente a las festividades de diciembre y aquí está el resultado de mis investigaciones, como dice Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y lo mismo le digo yo a usted, amado radioyente. Me he dado a la tarea, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Por eso comencé mostrándole primeramente el significado de la palabra natividad, Navidad, y de allí viene todo lo demás. Escribírtelas por orden. Este mensaje, este tema investigativo viene por orden. Y el orden ha comenzado por allí. Darle a conocer a usted qué significa Navidad, qué significa natividad y algunas cosas por el estilo. Y de aquí para allá vamos a mostrar todo eso. Digo, todos los seres humanos nos hemos criado en un ambiente pagano. Un ambiente plagado, plagado de paganismo comercial, cultural y religioso. Y podemos meterle aquí también sentimental. Escribamos esto porque esta palabra es impresionante. El comercio se vale de los sentimientos de los seres humanos para explotar esos sentimientos. Y entonces dice sentimental. Vamos a ver. Listo. Ahí está. Todos los seres humanos nos hemos criado en un ambiente plagado de paganismo comercial, cultural y religioso y sentimental. Religioso y sentimental. Dice el bosquejo. Hemos practicado y enseñado a nuestros hijos costumbres ancestrales, tal y como nos la enseñaron nuestros ancestros, sin atrevernos a cuestionar o averiguar el origen de tal costumbre o cultura. Hay festividades que necesitan ser estudiadas y conocer sus raíces y su trasfondo histórico. Y con mayor razón, si el nombre de nuestro Padre Celestial está involucrado en esa festividad que se realiza en su nombre. El nombre de Dios es santo, 3 veces santo. Y la gente pone en peligro su vida al tomar este santo nombre en vano y profanarlo. Es por eso, y mucho más, que le recomiendo al amado radioyente que le preste mucha atención a este tema sobre el paganismo, ya que esto es producto de una investigación seria y responsable que he realizado durante, puedo decir, años. Además de mi tiempo de estudiante secular, mi materia favorita era la historia o ciencias sociales, como se les llaman hoy. Y aún ahora me sigue fascinando la historia, porque la historia esclarece y saca a la luz muchas cosas ocultas. Por eso recuerdo que el primer libro de la Biblia que yo leí, cuando la tuve por primera vez en mis manos, fue el libro de Génesis, que significa el principio de todas las cosas. Soy un tipo amante de la historia
y me di a la tarea de conocer a fondo todo lo que tiene que ver con las fiestas famosas. Y he aquí el resultado de mi investigación. Empecemos por desenmascarar todo lo que tiene que ver con la fiesta más famosa del mundo, la fiesta de la Navidad. Le ruego al amado radio oyente que no se moleste si hago mención en repetidas ocasiones de la Iglesia Católica Romana, ya que inevitablemente tengo que hacer mención de esa institución religiosa porque es ella la protagonista y la más creadora de más del 90% de las costumbres paganas que se celebran en todo el planeta llamado Tierra. Y de parte mía no me acostumbro a dar nombres ficticios o figurados cuando de protagonistas de la historia se trata. No crea el amado radio oyente que hago mención de su iglesia en un contexto de aplastar su religión, ya que de parte mía sé que es una maquinaria que solo el poder de Jesucristo puede derribar. Y a mí Dios no me ha dado esa tarea. Lo que usted va a escuchar a continuación solo es el resultado de una investigación cultural y religiosa, y queda en criterio suyo la decisión que usted pueda tomar al respecto. Arranquemos pues de una vez con esto. Vamos con lo primero. El inventor de la natividad no fue Jesucristo. Reseña histórica. El día de la Navidad no fue oficialmente reconocido por las naciones del mundo hasta el año 345 después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esta festividad religiosa comercial llegó a existir gracias a la influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nacianceno. La pregunta: ¿quién fue San Juan Crisóstomo? Pues bien, Crisóstomo fue un sacerdote católico romano, doctor y padre de la Iglesia Católica en su fase inaugural como iglesia. Crisóstomo, nacido en Antioquía, Siria, hoy conocida como Turquía. Este es el santo patrono de los oradores, o sea, conferencistas seculares. Y su fiesta la celebran el 13 de septiembre. El 13 de septiembre se celebra la fiesta de San Crisóstomo. Óyase bien, allí está. Segundo, ¿quién fue San Gregorio de Nacianceno? Respuesta: pues bien, Gregorio de Nacianceno fue uno de los 4 curas y doctores de la Iglesia Oriental primitiva, junto a San Atanasio, San Basilio y San Juan Crisóstomo, también llamado Gregorio el Teólogo. Nació cerca de Nacianzo, en Capadocia, actualmente Turquía. Su festividad se celebra el 2 de enero por la Iglesia Católica. Y fue con el aval de estos 2 curas católicos, Crisóstomos y Gregorio, que se proclamó en forma oficial en el antiguo continente europeo en el año 345 después de la muerte y resurrección de Cristo. Se proclamó el mes de diciembre como el mes de la venida o la Navidad o la Natividad o el nacimiento de Cristo a la tierra. Y el 25 de diciembre fue proclamado como fecha oficial del nacimiento o la Navidad o Natividad de Jesús. De esta manera seguía la política de la Iglesia Católica Romana de absorber en lugar de reprimir los ritos paganos existentes en aquella época histórica medievalista, donde había mucha oscuridad espiritual en cuanto a las cosas santas de Dios. Allí está el primer trozo del documental que le estoy presentando al amado radioyente. Nada de esto me lo he inventado yo, esto es producto de investigaciones. Allí está,
¿Qué está diciendo? Que Cristo murió a los 33 años según la historia bíblica y según la historia teológica. Después que Jesucristo murió, los apóstoles se alzaron en el poder del Espíritu Santo. Comenzaron a proclamar las buenas nuevas de salvación. Hubieron persecuciones y masacres de cristianos, porque al imperio romano no le convenía que esa religión, entre comillas, se convirtiera en la religión más poderosa del continente en esa época. El cristianismo fue perseguido con sevicia durante ese tiempo por los militares romanos con las órdenes de sus emperadores, que no querían que ese cristianismo, que ese nombre de Jesucristo se siguiera multiplicando. El cristianismo fue totalmente perseguido de una manera espantosa, hasta que llegó para allá un fulano emperador Constantino, dándose cuenta que no pudo exterminar a los cristianos y que cada vez la gente abrazaba más la fe cristiana. Constantino se la jugó y se proclamó cristiano. Siendo emperador de Roma, él se autoproclamó cristiano. Constantino era un perseguidor de la iglesia cristiana, era un perseguidor, era un asesino, era un criminal, pero él se autoproclamó cristiano cuando se dio cuenta que era difícil exterminar a los cristianos del viejo continente europeo, asiático y africano. Como vio que no pudo, se unió a la religión, y como él era emperador, él se autoproclamó cristiano. Al él autoproclamarse cristiano, todos los senadores romanos, todas las autoridades romanas no podían llevarle la contraria, y todo mundo se volvió cristiano, y de allí nació la famosa Iglesia Católica Romana. Ese es el origen de la Iglesia Católica Romana. Investíguenlo en cualquier biblioteca que usted quiera investigar. Investigue el origen de la Iglesia Católica Romana. Así nació después de la muerte de Jesucristo. Y queriendo apoderarse de todo el contexto histórico del nacimiento y muerte y resurrección de Cristo, quisieron armar el rompecabezas. Y después de 345 años, más de tres siglos, el tercer siglo y casi la mitad, después de 345 años, se inventaron el día del nacimiento de Jesucristo. Después de 345 años, los católicos, el Imperio Católico Romano, comenzó a manipular el calendario. De tal manera que se inventaron el mes de diciembre como el mes en que nació Jesucristo, y arbitrariamente lo colocaron en el mes 12 del año solar, o el año gregoriano, el año solar, que consta de 12 meses con 365 días y 366 cuando cae año bisiesto. El Imperio Católico Romano se inventó el mes de diciembre. Se inventó la fecha del 24 o 25 de diciembre como nacimiento de Jesucristo. Se inventó todo eso, lo armaron. ¿Y sabes por qué le funcionó eso? Porque eso venía con la autorización de los emperadores romanos, empezando por Constantino y los otros emperadores que sucedían o reemplazaban a los diferentes emperadores que iban pasando de este mundo al otro mundo bajo. Entonces allí nació la natividad. La primer natividad, según lo que yo he podido escudriñar y investigar, la primer natividad se celebró en el año 345 después de la muerte de Cristo. 345 años después. Preguntémonos, si solo 345 años después de la muerte de Cristo apareció en escena la famosa fiesta de Natividad o Navidad. ¿Qué pasó durante esos otros años? ¿Por qué no se celebró nunca esa festividad?
¿Por qué los apóstoles Pedro, Pablo, Juan y todos los otros apóstoles de Jesucristo nunca anduvieron celebrando y mostrándole a la gente que había que celebrar el nacimiento de Cristo el 25, el 24 de diciembre de todos los años? ¿Por qué? Porque los apóstoles nunca fueron amantes de paganismo. Los apóstoles recibieron la misión de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Los apóstoles recibieron el mandamiento de Jesucristo de ir a toda criatura y predicar el evangelio. Óigase bien, evangelio, vida nueva en Cristo Jesús y no paganismo. Los apóstoles nunca fueron inventores de la natividad. Los apóstoles nunca fueron los autores de la natividad. Cristo no fue el inventor. El Espíritu Santo no fue el inventor. Dios no fue el inventor. El que se inventó la natividad o el mes de diciembre pagano y diabólico fue el imperio católico y romano en su hipocresía y en su afán por controlar las naciones del mundo. Porque siempre el imperio romano siempre quiso dominar el mundo. En el nacimiento de Cristo, en los tiempos en que Cristo nació, casi medio África, medio Europa y media Asia menor y mayor habían sido secuestrados por el imperio romano. Se crecieron, eran unos grandes militares, buenos para la guerra. Era el pulpo de aquella época, desde Roma, desde Italia, que es una nación europea, desde allí, atravesando el Mediterráneo, tomando parte de África, el Mar Rojo, tomando Palestina, tomando Asia Menor y Asia Mayor. Los romanos tuvieron un poderío militar impresionante. Con el paso del tiempo, el imperio romano, en términos militares, fue destruido, desapareció, todo su imperio fue reducido a un montón de polvo, miseria y ceniza. Pero luego de esa ceniza nació nuevamente, no como un imperio de gente guerrera, sino como un imperio de hipócritas religiosos. Y de allí viene la Iglesia católica, apostólica y romana. Pues de apostólico no sé si tengan alguna cosa, pero son Iglesia católica romana. Allí comenzaron a manipular los sentimientos de los seres humanos, se metieron en la política y como tienen aval político, como tenían poder de los reyes de España, como tenían poder de todos los reyes, Juan Carlos I, Juan Carlos II, la reina Isabel y todas las reinas del continente europeo y sobre todo en España. Como tuvieron todo el aval de los reyes españoles, entonces comenzaron a regar su mala hierba catolicista por todo el continente europeo, africano, asiático, Asia Menor y Asia Mayor, hasta que llegaron a las Américas. Solamente en Centroamérica y en Sudamérica pudieron tener acento, porque ni en Norteamérica, ni en México, ni en Canadá pudieron lograr sus objetivos de colonizar esas tierras en el nombre de la reina Isabel de España. No, solamente Sudamérica fue colonizado por los llamados católicos, imperio diabólico, religioso, sensual. Entonces, allí tenemos un preámbulo del origen del mes de diciembre, del origen de la Navidad. ¿Quién se inventó la Navidad? San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nacianceno, dos curas católicos. Ellos fueron los gestores, ellos fueron los inventores, ellos fueron los diseñadores. Esos dos curas, San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nacianceno, ellos fueron los protagonistas de esto que se llama Natividad o Navidad. La primera se celebró en el año 345 después de Cristo. Allí está. Entonces, el amado radioyente está escuchando esto que estoy diciendo. El amado radioyente le queda ahora en su cabeza la pregunta: si fue un fulano San Gregorio de Nacianceno y otro fulano llamado San Juan Crisóstomo, quienes se inventaron el mes de diciembre, quienes proclamaron el mes de diciembre como el mes donde Jesucristo nació, quienes inventaron el 25-24 de diciembre como el día en que nació nuestro Salvador del mundo. Si fueron estos dos curas, la pregunta es: ¿fueron inspirados por el Espíritu Santo para proclamar esa fiesta?
¿Fueron inspirados por Dios? ¿Fueron inspirados por el mismo Jesucristo? Es que incluso ellos mismos podrían decir, a nosotros se nos apareció Jesucristo y nos dijo que proclamáramos su mes de nacimiento, celebráramos su mes de nacimiento y celebráramos su día de nacimiento. Eso pudo haber sido así, pero eso no quedó en la historia. Estos dos curas romanos se inventaron el cuento de la Navidad y eso tomó fuerza y eso se hizo ley, porque todo lo que se ha decretado por orden gubernamental se hace una ley en toda la nación. ¿Cómo llegaron estos dos curas cómo llegaron estos dos curas a lograr que se les aceptara que el mes de diciembre era el mes del nacimiento de Jesucristo y el 25 era el día de su nacimiento? ¿Cómo lo lograron? Lo lograron con el apoyo de los reyes de España. Sin ese apoyo gubernamental, la iglesia no hubiese tenido el poder que ahora tiene. Entonces, a ellos les aprobaron su proyecto y ese proyecto se volvió ley en Europa y empezando por Italia, por Roma, con su capital pagana y diabólica, el Vaticano. Entonces todo comenzó en Roma. Mire que todo eso no empezó en Palestina, amado radioyente. Con lo que usted está escuchando aquí le queda la tarea de investigar eso. Si usted es una persona que no traga entero, investigue. Váyase al Banco de la República, allá hay una biblioteca popular, una biblioteca pública. Allá puede investigar. Si lo que yo estoy diciendo aquí es cierto, es puro cuento mío. Investigue. La invención de la Navidad no nació en Palestina. No nació en Israel. No nació en Jerusalén. Y peor, no nació en Belén ni en Nazaret. La invención de la Navidad nació en España, nació en Italia, nació en Roma. Fue allí, no fue en Asia Menor ni en Asia Mayor. La Navidad nació en Europa y Jesucristo nunca fue europeo. Es más, me atrevería a decir que Jesucristo nunca puso su pie en Europa. Jesucristo nunca puso su pie en España, nunca puso su pie en Italia y peor, nunca puso su pie en Roma. Roma queda atravesando el mar Mediterráneo de polo a polo, es decir, Palestina, la nación de los judíos, queda al frente de Roma. O Roma queda al frente de Palestina. Roma está en Europa, atravesando o colindando el mar Mediterráneo. Palestina está al otro lado de Roma, a orillas del mar Mediterráneo. Y a mí la Biblia me dice que Jesucristo solamente predicó en Capernaum, predicó en Galilea, predicó en Jerusalén, a orillas del río Jordán. Jesucristo nunca llegó a la orilla del mar Mediterráneo. Y si nunca llegó a la orilla del mar Mediterráneo, tampoco llegó al Imperio Romano, nunca llegó a Roma, nunca llegó a Italia, nunca llegó a poner los pies en Europa en sus tiempos de predicación. Su predicación fue limitada en la tierra de Palestina, en la tierra de Israel. Entonces, usted investigue, y la Navidad no fue propuesta por ningún judío. Porque los judíos, entre otras cosas, habían sido ya curados de la idolatría. La última cautividad para los judíos fue de 70 años de desolación, 70 años de cautiverio en Babilonia. De allí en adelante los judíos quedaron saturados, quedaron curados y ya no adoraban ídolos, ya no adoraban cosas parecidas
Para ellos Jehová era su Dios y no tenía nada que ver con adoración de hombre. Por eso los judíos no recibieron a Jesucristo como el Señor y Salvador, porque no querían adorar a un hombre, no querían seguir a un hombre. Muchos palestinos se convirtieron al poder de Jesucristo, pero la nación entera rechazó a Jesucristo. Y como muestra un botón, todos danzaron la danza de la muerte diciendo delante de Herodes y de los sacerdotes hipócritas, diciendo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo y crucifícalo. Entonces, los judíos no se inventaron la Navidad porque ellos no adoran ídolos más. Ellos no adoran más imágenes. Ellos no adoran nada. Los judíos fueron curados de la idolatría. La Navidad nació en Europa, en Roma, óigase bien. Para que no se crea que el nacimiento de Jesucristo, que el prototipo de la Navidad viene de allá de Palestina. No, señor, no viene de Palestina. Investigue eso. San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nacianceno no eran palestinos, no eran israelitas, no eran descendientes de los judíos, eran europeos, eran romanos. Así de fácil. Mira lo hermoso de la historia. Y la historia, vuelvo y repito, la historia esclarece, la historia no ofende, conozca el origen. Por eso a mí me ha gustado conocer la historia de mi abuela, conocer la historia de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, conocer la historia de mis ancestros. Yo tuve el privilegio de conocer a mi bisabuela, Cuando la conocí, la señorita tenía 118 años, yo la pude ver con mis propios ojos, a mi bisabuela. Me hubiera gustado ver a mi tatarabuela y conocer cosas de mis ancestros. ¿Quién fue mi bisabuela? ¿Quién fue mi tatarabuela? ¿Quién fue mi abuela? ¿Quiénes fueron mis ancestros? ¿En qué creían? ¿Qué practicaban? Es bueno conocer la genealogía de la familia de uno, es bueno conocer la historia. Para uno no andar diciéndole amén a todo lo que la gente dice amén. Hay demasiada gente que le dice amén a muchas cosas sin saber a qué se refiere ni a qué le están diciendo amén. Entonces, por eso me di la tarea a conocer la festividad del mes de diciembre, a conocer de dónde salió eso, quién se lo inventó. Y le doy gloria a Dios por haberme abierto los ojos y haberme llevado a escudriñar libros, a escudriñar bibliotecas, a escudriñar cosas y poder traerle al amado radioyente todo este arsenal de documentos para que usted abra los ojos y se dé cuenta que su adoración está en el lugar equivocado, como dice la canción del mamarracho. Tan solo fantasía lo que el mundo me brindó. Cuando más me lo creía, más abajo me llevó. Entonces, con todo este historial que tenemos aquí en la mesa de trabajo, un historial, un trabajo investigativo que a usted le va a servir de mucho, y Dios quiera que cuando terminemos con este tema por completo, usted ya tenga una visión clara y se dé cuenta de que su adoración hacia Dios ha estado en el lugar equivocado. Conozcamos historia. No nos traguemos tácitamente lo que algunos nos cuentan o nos dicen que hay que celebrar. Investigue el origen de todo lo que usted está celebrando y será libre, porque cuando usted es libre del paganismo, se libera su bolsillo. Ya no va a gastar más su plata en lo que antes la gastaba. Ahora va a prosperar, porque lo que usted gastaba en el paganismo, ahora ya tiene dónde invertirlo. Entonces, sigamos con esto. La Iglesia Católica y Romana seguía con su política de absorber en lugar de reprimir los ritos paganos existentes en la época. En aquellas épocas históricas medievalista. Estamos hablando de los años medievales, donde había mucha oscuridad espiritual en cuanto a las cosas santas de Dios, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. Hay gente que son expertas en conocer los tiempos, en escudriñar los tiempos. Y cuando tenemos la gente que trabaja en esto,
los conocedores del tiempo, los astrólogos o astrónomos, más bien son astrónomos, los que trabajan día a día para controlar los calendarios, para que el calendario siga su curso tal y cual como ha sido diseñado. Y nosotros muchas veces perdemos la noción del tiempo y hasta le preguntamos a alguien, oye, ¿qué día es hoy? No, hoy estamos a jueves. Ay, ve, yo estoy convencido que estamos en viernes. Bueno, listo. Hay gente que está trabajando todos los días, los astrónomos, la astronomía. Una cosa es astrología y otra cosa es astronomía. Astronomía son los que estudian el comportamiento de los astros, el viento, el sol y todo el cuento para poder sostener el calendario que nos está rigiendo para que el mundo no se desbarate y se enloquezca porque nadie sabe qué día es hoy. Entonces ellos trabajan en ese campo, en sus laboratorios estelares para poder seguir controlando el tiempo, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes, cada semana y cada año. Entonces dice que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. Es bastante curioso que después de 345 años del nacimiento del Señor Jesús, se le ocurra a un par de sacerdotes católicos romanos inventarse la fecha del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregunta, ¿con qué propósito lo hicieron o movidos por qué? La respuesta es sencilla, por lucro. Sí, así es, por lucro. Esta institución religiosa llamada Católica Romana, cuando canoniza a alguien que ellos consideran santo, entre comillas, siempre lo hacen para lucrarse con las ventas de las figuras de las personas muertas que ellos canonizan. Recuerde, canonizar es declarar a una persona santa. Y con todo el derecho de vender sus retratos, sus imágenes y todo lo que esa persona haya hecho, que ellos canonizan o llaman santo. Por eso han llenado el planeta Tierra de imágenes fetichistas y de festividades religiosas de toda índole. Para nadie es un secreto que los 365 días del año solar están dedicados cada uno al nacimiento de cientos de santos patronos canonizados por la Iglesia Católica Romana. Y por esto les entra dinero y prebendas todos los días del año y cierran con broche de oro con la llegada del mes de diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? La Iglesia Católica Romana tiene la mala costumbre de andar canonizando a la gente que les ha servido en su empresa. Si hay un santo que se llama San Pitico, o San Gregorio, o San Juan, o San Esteniño, que haya sido cura o monaguillo católico durante 40, 50 años, 60, 80, después que esta tipa se muere, dejan pasar unos 100 años más o 50 años más y entonces sacan un decreto que don Pitico, que murió hace 150 años, es canonizado por la Iglesia Católica Romana. Eso de canonizar quiere decir que entra a formar parte de su ¿cómo le llaman eso? De su compendio o de su manual. Algunos le llaman, ¿cómo le llaman? Al catálogo, entran a formar parte del catálogo de todos los santos católicos que han muerto y entonces le atribuyen algún milagro, alguna virtud y ya comienzan a salir las estampillas, comienzan a salir las fotografías, comienzan a salir las imágenes, los fetiches de esos dichosos santos que ellos canonizan. Hace aproximadamente unos 10 años leía por la prensa que por fin, después de 500 años
de la muerte de Martín Lutero, la Iglesia Católica lo absolvió y supuestamente lo sacaron del purgatorio y lo canonizaron. Ya sé bien, después de 500 años, después de 500 siglos de la muerte de Martín Lutero, la Iglesia Católica lo canonizó. O sea que ahora es permitido que un católico pueda tener un retrato de Martín Lutero o una imagen de Martín Lutero y pueda tener todos los escritos de Martín Lutero y pueda rogarle a Martín Lutero por un favor y que necesita un milagro. Ahora, después de 500 años, después de 500 siglos, Martín Lutero entró a formar parte del catálogo de los santos de la Iglesia Católica Romana. Allí está. Ellos inventaron todo ese cuento. Ellos cada día se inventan una fiesta diferente y ellos saben que por cada festividad que se inventen les va a entrar recursos económicos. Todo gira alrededor del dinero, de la plata. La Biblia dice que el que ama el dinero no se saciará del dinero. Entonces, el imperio católico es un imperio de lucro. El imperio católico es un imperio, además, no tanto de lucro, sino de engaño, de mentira, de embuste, de hipocresía. Óyase bien, ellos no aman a Jesucristo. Ellos han usado el nombre de Jesucristo para lucrarse. Solamente el nombre de Jesucristo es lo que los mantiene a ellos vivos. Porque si no existiera el nombre de Jesucristo en el contexto católico, ellos no serían la potencia que son hoy en día en todos los 5 continentes de este planeta llamado Tierra. Allí tiene. Entonces, no puede uno hablar mal de la Iglesia Católica porque ya lo convierten en un blanco de guerra. Importa un comino. Alguien tendría que decirle esto a usted y me ha tocado a mí decirle lo que le estoy diciendo ahora aquí. Entiéndalo, compréndalo y sea libre del imperio católico romano. Sea libre del paganismo religioso, sensual y diabólico. Sea libre porque si usted continúa en el imperio católico romano, su adoración hacia Dios, así sea que usted esté adorando a Dios con todo su corazón, verdaderamente su adoración está en el lugar equivocado, está adorando lo que Dios no ha mandado que se adore y por lo tanto su alma está en peligro. Dice aquí que ellos celebraron desde el principio el solsticio de verano y con todo esto la Iglesia Católica seguía en su loca carrera, óigase bien, no de reprimir los cultos paganos, sino como de tolerar. Pues claro, si eran unos hipócritas desde el principio, como Cristo le dijo a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran blanquitos, bien bonitos, bien hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos, de pudrición. Entonces, así mismo sucede hoy. Ellos se muestran muy blancos, se muestran muy sacros, pero a la hora de la verdad no son sino unos elementos que, entre otras cosas, han sido engañados por Satanás, el príncipe de la mentira, el padre de la mentira. Allí está. El mes de diciembre, el primer diciembre, la primera festividad pagana llamada Navidad, fue proclamado el 345 años después de Jesucristo. Anote bien esa fecha, que no se le olvide nunca. Eso no es de ahora, eso es desde allá. 345 años en el 3er siglo de la humanidad, después de Cristo. A cada uno de estos santos patrones que la Iglesia Católica se inventa y les atribuye poderes que no los tienen y que nunca los tendrán, les atribuyen virtudes milagrosas que jamás han tenido y que jamás las podrán tener. Por ejemplo, pregunta para el amado radioyente: ¿para qué sirve la Virgen de las Mercedes? ¿Para qué sirve la Virgen de las Mercedes? Si este fetiche sirviera para algo, no habrían cárceles en el mundo, porque Mercedes, entre comillas, no dejaría caer preso a ningún hombre y a ninguna mujer. Los libraría de las cárceles, pero las cárceles están repletas de reos o presidiarios de toda índole. Allí está.
Entonces, ¿para qué sirve la Virgen de la Merced? Dicen que la Virgen de la Merced dice que es la patrona de los recursos. Y la gente se ha creído ese cuento. Si es la patrona de los recursos, y patrona quiere decir la jefa, entonces ella también es una pícara. Porque si la Virgen de la Mercedes sirviera para algo, no habrían cárceles en el mundo, porque ella no dejaría caer preso a la gente. La gente mataría, violaría, descuartizaría, haría una cantidad de abichurías, y cada vez que las autoridades fueran a apresar a los malhechores, llegaba Merced y los volvía invisible. Entonces ahí sí sería la madre de los presos, la madre de la gente que vive sin ley. Pero la verdad es, ¿para qué sirve Mercedes? Y muchos le rezan y le prenden velas y creen que ella es la Virgen, que ella es la Santa, que ella es la que los puede sacar de la cárcel. Mercedes no tiene poder para sacar a nadie de la cárcel. Eso es un invento católico y esto se llama fetichismo, fetichista. Mercedes es un fetiche, es una imagen, es un ídolo que no tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Si este fetiche sirviera para algo, no habrían cárceles en el mundo. Viene otro problema aquí. ¿Para qué sirve la Virgen del Carmen? ¿Para qué sirve la Virgen del Carmen? Si todos los días hay accidentes de tránsito con desgracias fatales, muertes de conductores por degollamientos, acribillados, robados, desaparecidos y descuartizados y achicharroneados en sus propios vehículos. ¿Y qué hizo por ellos el fetiche religioso llamado Virgen del Carmen? Nada. Y no terminaría si sigo con la inacabable lista de fetiches de personas muertas y canonizadas por la Iglesia Católica Romana. Allí está. ¿Para qué sirve la Virgen del Carmen? ¿Cuántos conductores han sido violados, ultrajados, descuartizados y desbaratados y desaparecidos? ¿Y en dónde ha estado la Virgen Mercedes? Del Carmen. ¿En dónde ha estado la del Carmen? Muchos conductores la tienen allí en una estampita pegada en el parabrisas. ¿Para qué sirve la virgencita esa? ¿Para qué sirve el fetiche? Si cada vez que los rateros, los ampones, los atracadores van a atracar un colectivo, un carpatio, un taxi, allí los carros pueden estar repletos de estampillas de la Virgen del Carmen. ¿Y qué hace el muñequito? ¿Tendrá acaso el muñequito un celular en la mano para llamar a la policía y decir, oiga, venga policía porque están atracando un taxista, están atracando un colectivo, están atracando un taxi, están atracando una tractomula, vengan rápido? Y ahí está. Y la gente sigue en la brutalidad de estar adorando ese fetiche llamado del Carmen. ¿Qué está pasando con este planeta llamado Tierra? Son fetiches. ¿Quién se lo inventó? La Iglesia Católica Romana. ¿Para qué se lo inventó? Para sacarle provecho a eso. Usted sabe cuántos miles de millones de vehículos hay en todo el mundo. Y cada vehículo de esos tiene mínimo 3, 4, 5 estampillas de la Virgen del Carmen. ¿Cuánta plata le entra a la Iglesia Católica por vender cada una de esas estampillas? Si las venden a 500 pesos son millonazos impresionantes. Si las venden a 5,000, a 10,000, a 3,000, a 2,000 pesos, menos, así sea que las vendan a 200 pesos. Son miles de cientos de millones de esas estampillas y muchos conductores la cargan encima. Óigame bien lo que estoy diciendo aquí. Son fetiches, son fetichistas. Son imágenes que no tienen vida, son objetos inanimados. No pueden salvar a nadie, no pueden favorecer a nadie. ¿Quién se inventó eso? El Imperio Romano. ¿Con qué propósito? De sacarle su plata. ¿Con qué propósito? De enriquecerse. ¿Con qué propósito? De seguir acumulando bienes tras bienes y prenda tras prenda para seguir acumulando cada día caudales impresionantes. Y usted que dice ser católico, usted está aportándole recursos al Imperio Romano para que cada día se siga empoderando del planeta llamado Tierra, con sus embustes, sus mentiras, sus engaños. Allí está. Y si sigo no termino con esto. Entonces allí está. Las fiestas paganas más estrechamente asociadas con la nueva natividad religiosa católica era el Saturnal romano. Aquí usted se va a enterar de